Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Somos nivelación paralelo C. El tema a tratar es sobre la estática. La primera ley de Newton, también conocida como el principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna de las fuerzas sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se aplica es nula. Es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. A continuación podemos observar dos ecuaciones que nos dan a entender que si la sumatoria de las fuerzas es igual a cero y la velocidad constante es igual a cero, el cuerpo está en reposo. Y si la constante de las fuerzas es igual a cero y la velocidad constante es igual a cero, el movimiento tendría un movimiento rectilíneo uniforme. Y como dato curioso también le podemos agregar que antes que Newton creara sus leyes para la física, mucha gente pensaba que los objetos perdían rapidez debido a que tenían incorporada una tendencia natural para hacerlo. Pero esas personas no estaban tomando en cuenta las múltiples fuerzas que existen aquí en la Tierra. Por ejemplo, la fricción, la gravedad y la resistencia del aire. A continuación vamos a plantear un ejercicio práctico sobre la primera ley de Newton, que nos dice lo siguiente. Calcular la fuerza a ejecutar para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. Lo que nos da a entender este ejercicio es que debemos hallar la fuerza que esta persona necesita para poder mantener en el aire o en perfecto equilibrio el cuerpo. Para esto debemos entender que la masa no es igual al cuerpo, y entonces tenemos que hallar el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad, que esta a su vez, como ya nos había planteado en el ejercicio, es igual a 20 kilogramos, por la gravedad, que la vamos a trabajar como 10 metros sobre segundo cuadrado. Esto multiplicado nos da que el peso es igual a 200 newtons. Hallado el valor del peso, solo nos faltaría encontrar el valor de la fuerza. Y entonces nos da que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Entonces vamos a trabajar los valores que están hacia arriba con positivo y el peso que está hacia abajo con negativo. Entonces tenemos más de F menos 200 newtons es igual a cero. Realizamos la suma y nos queda que 2 de F menos 200 es igual a cero. Despejamos de F y nos queda que 200 pasando al otro miembro con positivo y el 2 que está multiplicando baja a dividir, nos queda una fuerza total de 100 newtons, que esta sería la fuerza que debe ejecutar esta persona para mantener el cuerpo en equilibrio. ¿Qué es la tercera ley de Newton? O también conocida como principio de acción y reacción. Es uno de los postulados por el científico británico Isaac Newton. En el se expresa como a toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario, lo que quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas pero en sentido opuesto. Esta, esta ley aplica que esta ley explica que las fuerzas en el mundo se dan siempre en forma de pares, una acción y una reacción. Esta última de la misma magnitud, pero con dirección contraria, como ya lo mencionamos anteriormente. Lo que significa que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, el último le responde con una fuerza igual en magnitud, aunque con dirección opuesta. Su fórmula matemática es la fuerza 1 menos la fuerza 2 es igual a fuerza 2 menos fuerza 1. Un ejemplo práctico que tenemos es cuando movemos un sofá o algún objeto pesado. La fuerza de la acción aplicada sobre el objeto hace que ésta se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta que percibimos como una resistencia del objeto. A continuación vamos a ver un ejercicio resuelto acerca de la tercera ley de Newton. El enunciado dice lo siguiente. Dos cajas de 20 y 30 kilogramos de masa respectivamente se encuentran apoyadas sobre una superficie horizontal sin rozamiento, una apoyada en la otra.
Si empujamos el conjunto con una fuerza de 100 newtons, ¿cuál es la aceleración de cada masa? ¿Y qué fuerza ejercerá cada caja sobre la otra? Ya, para dar la resolución a este ejercicio planteado, vamos primero a aplicar la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración a cada caja. Ya, la primera caja es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2. Esto donde igual la masa 1 por aceleración. Ya, el de la segunda caja es la fuerza 2 es igual a masa 2 por aceleración. Ya. Sumamos la fuerza, este es igual a M1 más M2 por la aceleración, que es la que vamos a calcular. Ya. A ver, esto vamos, a ver, entonces sería aceleración por 2, que nos da igual un total de 40 newtons, que es la fuerza que ejerce la caja 1 sobre la caja 2. Los siguientes subtemas son condiciones de equilibrio. El término equilibrio implica que esté en reposo o que su centro de masa se mueva a velocidad constante respecto al observador. Hay dos condiciones. La primera condición necesita para que el equilibrio una fuerza neta que actúe sobre el objeto que debe anularse. La segunda condición es que un cuerpo que esté en equilibrio estático hace falta una única fuerza actuando sobre un objeto rígido que produce una aceleración angular. Y esto tiene de las dos condiciones, estará en un equilibrio de rotación. La fórmula es torque igual al punto de los vectores por la fuerza. El par externo neto debe ser igual a 0 respecto al eje en cualquier punto del plano. Esta condición refleja el equilibrio de rotación a la aceleración angular con respecto al eje que debe anularse. A continuación, un ejercicio. Un bloque de 20 newtons se suspende por medio de una cuerda sin peso que se mantiene formando un ángulo de 60 grados con la vertical mediante una cuerda horizontal. Hallar la magnitud de las tensiones 1 y 2. Sería la sumatoria de fuerzas en X, que sería la tensión 2 menos la tensión 1, que sería por el coseno de 30, que da igual a 0. La tensión 2 igual a la tensión 1 es coseno de 30. La sumatoria de fuerzas en Y sería la tensión 1Y menos el peso es igual a 0. La tensión 1 sería el seno de 30 menos el peso que es igual a 0. Dando esto, tensión 1 seno de 30 igual a 20 newtons. La tensión 1 será 20 newtons sobre seno de 30 igual a 20 newtons, sería 0.5, dando un resultado de tensión 1 que es igual a 40 newtons. En la tensión 2 sería 40 newtons coseno de 30, que da un igual de 40 por el 0.87, que da resultado 34.8 newtons. Ya. El teorema de Lamy. El teorema de Lamy fue enunciado por el religioso francés Bernard Lamy, que nació en 1645 y murió en 1716, y dice lo siguiente. Cuando un cuerpo rígido en equilibrio se encuentra sometido a la acción de tres fuerzas concurrentes, el módulo de cada uno es directamente proporcional al seno de su respectivo ángulo opuesto. Este teorema establece que para que pueda cumplirse la condición del equilibrio de las fuerzas deben ser coplanares. Es decir, la suma de las fuerzas ejercidas sobre un punto va a ser nula. De este modo, si tres fuerzas que están en un mismo plano y son concurrentes, la magnitud de cada fuerza va a ser proporcional al seno del ángulo opuesto que se forman por las otras dos fuerzas. De ahí se deduce que los módulos de las fuerzas deben ser iguales a los ángulos que se forman entre sí. Para explicar mejor este tema, vamos a presentar el siguiente ejemplo. Si el sistema mostrado se encuentra en equilibrio, determinar Q si el peso es igual a 240 newtons. Primero vamos a encontrar en el punto B. La tensión de B y C sobre el seno de 150 grados va a ser igual al peso sobre el seno de 150 grados. Esto nos va a dar igual a la tensión de B y C igual al peso. Entonces, como el peso era igual a 240 grados, la tensión entre B y C va a ser igual a 240 grados.
En el punto C, la tensión de B y C sobre el seno de 150 grados va a ser igual a Q sobre el seno de 90 grados. Despejando Q, tenemos que la tensión de B y C por el seno de 90 grados sobre el seno de 150 grados. Q va a ser igual a 240, que es la tensión que encontramos de arriba, por el seno de 90, que es igual a 1, dividido por el seno de 150, que es igual a 1/2. Esto nos va a dar como resultado de 480 newtons. Muchas gracias. Esta presentación fue realizada por Madeline Pérez, Karina Pilco, Joseph Rivera y Cristina Ruiz.